Muy buenos días para todos. En el día de hoy corresponde al grupo número 1 sustentar el libro Otelo, el cual está conformado por Juan Manuel Coronado, Santiago Chinome, Juan David Jiménez, Tania López, Tatiana Arevalo, Jair Morales, Daniela Feliciano, Derly Cuadro y Catalina Lagos. Como hipótesis podemos decir que al ver la portada deducimos que iba a tratar sobre una historia de amor de una pareja, ya que así se muestra en la portada, y que no iba a ser una historia de amor con final feliz, sino algo como trágico, ya que en la portada se muestra la señora como muerta y el tipo triste. Buenos días, a mi compañero Juan David Jiménez y mi persona Santiago Chinome nos correspondió la época, literatura y características según su corriente literaria. En su época es moderna, su literatura es tipo tragedia. Y por características según su corriente literaria está el pesimismo, la preocupación por el pasado del tiempo y la pérdida de confianza en los ideales renacentistas. El género literario de esta obra Otelo es dramática, principalmente porque están hechas para estar puestas en escena y se caracterizan mucho porque no tienen un narrador, se narran por sí solas a base de los diálogos de cada uno de los personajes. El subgénero de esta obra es la tragedia, pues normalmente se caracteriza porque se miran hechos graves y muy dolorosos y siempre terminan en un final trágico, pues esta obra se caracteriza por eso, por la tragedia. En el contexto axiológico encontramos lo que es valores y antivalores. En ellos encontramos en antivalores la injusticia por parte de Otelo, ya que él mató a su esposa por celos. La traición por parte de Yago, ya que Otelo lo consideraba su amigo y él le mintió sobre su esposa. La envidia también por parte de Yago, ya que Yago siempre quiso la esposa de Otelo. Y en los valores encontramos la justicia por parte de la esposa de Yago, quien quiso que se supiera la verdad cuando ella la supo para que se cumpliera la condena. El amor de la esposa de Otelo, ya que siempre se lo demostró. La lealtad por parte de la esposa de Otelo y por parte de la esposa de Yago, ya que siempre quiso que se supiera la verdad. Ahora bien, voy a hablar sobre el contexto social de la obra. Tenía unos aspectos. El primero es que en algunas escenas se manifestaba el machismo. Por ejemplo, el poder que otorgaban los hombres ante sus esposas, que en una escena muy llamativa de ello fue cuando Emilia manifestó todo lo que había desarrollado su esposo con base a lo que ella había mirado y analizado desde el transcurso de tiempo, donde Yago comienza a callar a su esposa y a desarrollar unos actos que no debería ser correcto, y al punto de que tomó la decisión de apuñalarla y terminó matándola. También otro punto muy importante es sobre la infidelidad, que en esa época era algo muy problemático ante la sociedad. Porque si se cometía un error en ese calibre, se podía decir que era un pecado que no se podía pagar sino solamente con la muerte. Otro punto que es muy importante es sobre la religión, la cristianización que se vivía en esa época en todos los aspectos, porque anteriormente la iglesia participaba mucho en la parte política, social, y además era muy importante en la sociedad que los puestos de generales, guerreros que participaban en las batallas, a representar al pueblo y poder exaltarlos en todas las maneras posibles por su esfuerzo y dedicación en llevar al pueblo a un mejor beneficio. Muy buenos días, mi nombre es Jaime Morales. Hoy les vengo a exponer el contexto histórico del libro Otelo. El Otelo, el mono de Venecia, fue escrita en el año 1604, cuya época fue en el teatro isabelino inglés. Más que todo, esta historia trata de la invasión de los turcos a Chipre. En 1570, la guerra de Chipre contra el ejército otomano. ¿Quiénes eran los otomanos? Los otomanos era un grupo de personas, por así decirlo, nómadas, no cristianizadas. En el año 1571, Venecia se enfrenta a los ejércitos turcos reteniendo
los mercaderes y sus mercancías, lo que va causando una escasez. Luego de este tiempo hubo un enfrentamiento cristiano-musulmán, por así decirlo, y la Santa Liga derrota al ejército otomano en 1574. Venecia firma un tratado de paz con el musulmán, lo que hace darle la espalda o traicionar a España y al Papa. Después de esto se logra asegurar y garantizar intercambios comerciales con el Oriente. Ahora bien, por parte del contexto psicológico, se puede decir que hay unos puntos muy importantes. El primero es que se expresaban sentimientos oscuros por parte de los personajes. También se reflejaba que los personajes podían ser buenas personas, sí, tener virtudes y demás. Pero cuando se dejan arrastrar por los malos pensamientos, por malos comentarios de las demás personas, ahí comienzan a tener consecuencias malas tanto físicas y mentalmente para cada una de las personas. Otro punto es que en la lectura expresaba mucha impaciencia por parte de los personajes, inseguridad emocional, y por parte de la infidelidad llegaba a un punto donde eso se convertía en remordimiento. Los tres personajes más característicos de ello, primero fue Otelo, el que se dejó cegar por los celos, aunque sí tenía buenas virtudes, era muy halagado por la comunidad, pero al llegar y a activar esas inseguridades que tenía, entonces llegó al punto a humillar y a matar a su propia esposa. Otro personaje muy importante de ello es Yago, el cual por inseguridad y por sed de venganza a Otelo comienza a ejecutar un plan y a unir a personajes para lograr sus expectativas de arruinar la vida de Otelo. También el otro personaje muy importante es Desdémona, la esposa de Otelo, que ella manifiesta un amor tan sincero y un amor tan fiel que hasta los defectos de Otelo los alababa y lo comentaba a Emilia. De esto podemos analizar que en la actualidad no podemos encontrar un amor tan sincero como lo expresaba Desdémona. Hasta la muerte llegó a amar a Otelo. También podemos decir que por las inseguridades que nosotros tenemos, llega un punto de que si las comenzamos a ejecutar, a analizar tanto esos defectos o eso que pensamos que está mal o demás, puede llegar a un punto donde nos esté afectando tanto física y mentalmente. De ello podemos cometer acciones, decisiones malas, como lo hizo por ejemplo Otelo, que llegó a un punto donde se convenció tanto por las evidencias falsas, entonces tomó la decisión de matar a su esposa de una u otra manera. Otra ideología de la época fue el machismo. Esto consiste en todas las acciones e ideas que ponen al hombre por encima de la mujer. En cuanto a la obra, esto se veía reflejado fuertemente en varias de las acciones de los personajes, ya que era algo muy propio y muy autóctono de la época. Ese machismo no era como el ahora, ese era muy violento, sin pudor, era muy denigrante. Allí la mujer se encontraba en una posición muy oprimida y sin una voz decisiva. Incluso en nuestros días aún podemos ver cómo los celos son la principal causa de que entre parejas amorosas se agredan físicamente, violentamente el uno al otro. Otra de las ideologías predominantes es la religión. La religión la vemos superpuesta en muchos temas que se veían o se trataban en la obra de Otelo, puesto que por un lado en las batallas, cuando hablaban que había un combate con los otomanos, hablaban de ellos como seres del diablo o seres del mal, puesto que no estaban cristianizados, es decir, no tenían todavía una religión superpuesta. Ahora bien, también lo vemos muy como influenciado en los temas como tal cotidianos, en este caso en las cosas que hacen, como por ejemplo cuando supuestamente alguien cometía un pecado, en el caso de que Desdémona cometió un pecado al meterse con otro hombre, metían ciertas injurias maldiciéndola con que iba a ir al infierno, que era una pecadora y que iba a ser castigada ante los ojos de Dios, y hablaban mucho de este tema en diferentes ocasiones, haciendo que la ideología de la religión fuera muy prominente, tanto ya sea porque se encontraba en una época de la Edad Media
o porque en ese momento la influencia religiosa era de un impacto mayor. Cuanto a la posición crítica que planteamos alrededor de la obra de Shakespeare, fue en primer lugar lo bien desarrollado que estaban sus personajes y cómo desde ellos pudimos adquirir una perspectiva de la época que venía acompañada de mucha drama y mucha crueldad. Otro punto clave fue cómo representaban a la mujer de una manera sumisa, un poco apagada, la cual era vista más como un objeto con el cual contraer matrimonio y establecer una familia, antes que reconociendo todas las cualidades y capacidades que ésta posee. En cuanto a las actitudes de los personajes, vemos que estas eran fuertemente influenciadas por la sociedad, puesto que vemos que en el caso de Otelo, este adquirió ciertas actitudes violentas y enfermizas causadas por unos celos. Ahora bien, estas fueron causadas e incluidas por personajes secundarios que ya de por sí mantenían cierto tipo de odio y remordimiento por otra persona, lo que hizo fue crear un boomerang de sentimientos negativos que le hizo que en los personajes se incluyera la violencia. Por otra parte, otro de los ítems es que mayormente se vio ciertos rasgos de lo que es el racismo y digamos en los comentarios grotescos que le hacían a Otelo sobre que era moro, es decir, de color, lo trataban como una persona menos o como si tuviera poca importancia, a lo que nos da de pensar que en esa sociedad, en la Edad Media, existía mucha influencia por el racismo. Ahora pasamos al marco teórico. William Shakespeare fue un dramaturgo, actor y poeta inglés conocido como el Bardo de Avon. Bardo se le decían a las personas que se dedicaban a la poesía y a él se le puso el Bardo de Avon por la ciudad donde nació. Es considerado el escritor más importante de la lengua inglesa y es uno de los más célebres de la literatura universal. Él nació en abril de 1564 en Stamford upon Avon, en Inglaterra. Tipo de narrador. En esta obra no contamos con ningún tipo de narrador, puesto que no necesita de alguien para que narre los sucesos de lo que sucede en la obra, puesto que al ser una obra teatral ya de por sí con las escenas se narra solo lo que pasa y lo único que se necesita es el diálogo de los personajes, que en este caso serían los actores, que si se haría en una obra teatral, los personajes ya como tal narrarían lo que pasa por medio de las escenas. Por tiempo, que está el tiempo cronológico, gramatical, fisiológico y ambiental. En el que el cronológico dura alrededor de una semana. En el gramatical es el pasado y presente. En el psicológico podemos encontrar que hay emociones, hay tristeza, hay pensamientos y hay desamor por parte de los autores. Y en su tiempo ambiental es verano. Y lluvioso. Espacios abiertos. Venecia. Venecia es una ciudad a la cual llegó el modernismo temprano, de 1500 a 1750. La mayoría de la población era blanca, lo cual hacía que Otelo, un moro negro, resaltara entre su población veneciana. La ciudad era en sí conocida más que todo por sus mujeres, o sea, por así decirlo, las prostitutas de ese tiempo, las cuales eran conocidas más por los ingleses como mujeres cortesanas, y se creía que en ese tiempo esa ciudad era llena de mujeres, lo cual ocasionaba la llegada de bastantes extranjeros. Otro espacio abierto podría ser Chipre. La acción se mueve hacia los campamentos militares de Chipre. Es una isla de Venus, la diosa del amor, la cual queda muy alejada de la civilización y la racionalización. En esta isla se desata un infierno. Los espacios cerrados de esta obra son la casa del senador Bravanas y el palacio del gobernador de Venecia. Ahora bien, pasamos a los personajes. Por parte del principal, que es Otelo, era un moro que se caracterizaba por su piel morena en la comunidad, era muy valeroso, muy gentil con las demás personas. Era un grandioso guerrero que manifiesta una inseguridad tanto en su aspecto físico y su capacidad mental, y también por sus celos enfermizos a su esposa Desdémona. Por otra parte, Desdémona era hija de Brabancio, por lo cual también esposa de Otelo. Se caracterizaba porque era muy fiel, muy amable, muy linda con las demás personas. Él saltaba a los mayores perfectamente, respetaba las situaciones de que vivía Otelo. Ahora proseguimos con el personaje Miguel Casio,
que era el teniente Otelo, donde él fue un personaje muy principal en la historia para que Yago desarrollara su plan maléfico, se podría decir. Casio era un hombre muy fiel a Otelo, también muy respetuoso. Personajes secundarios de esta obra tenemos a Rodrigo. Él fue un caballero veneciano que siempre deseaba a Desdémona, sin embargo esta no le correspondía. Por eso es que pasa a ser como un peón, un juguete de Yago para poder completar todos sus planes, y a cambio este le prometía el amor de ella. Otro personaje es Yago. Él era el alférez de Otelo, era una persona muy joven, muy estratega. Desde el principio se le ven malas intenciones, era una persona inmoral, digamos, muchas de sus acciones no estaban justificadas. El otro personaje es Brabantio. Él era muy noble, muy bondadoso, era el padre de Desdémona, y él nunca estuvo de acuerdo entre el casamiento de su hija y Otelo. Por eso es que este le advierte a Otelo que así como ella lo engañó a él, podría hacerlo con Otelo en cualquier momento. Ahora bien, también está Graciano, que es un noble veneciano que era hermano de Brabantio, el papá de Desdémona, la cual era un funcionario de Venecia. Él apoyó para cuando le dio la noticia de que Desdémona había muerto. Entonces él con Ludovico fueron a Venecia y informaron a toda la familia, a toda la comunidad de que Desdémona había muerto. Por otra parte también está Ludovico, que era un pariente de Brabantio también, y igual que Graciano, también era un funcionario de Venecia. Por último está uno de los más importantes para la finalización de la obra, que es Montano. Él era el predecesor de Otelo, un gobernador en Chipre, donde él estuvo manifestándose en varias ocasiones. Por ejemplo, en una de ellas era cuando Rodrigo iba a asesinar a Casio. Entonces él se puso ahí entre ellos y terminó lastimado por parte de Casio. También estuvo en la parte de la conclusión, como era una figura de orden y pública ante la ley. Entonces él tomó la decisión de destituir a Otelo por las acciones cometidas y a Yago que pagara por lo que había planeado y lo que había desarrollado mal. Ahora bien, pasamos al trama. Bueno, ahora bien, por parte del trama, inicio, acto 1, escena 1, se evidencia la conversación entre Rodrigo y Yago, donde Rodrigo expresa de que sabe de que Desdémona huyó con Otelo y que el padre de Desdémona no sabe sobre la relación que tiene y que prácticamente se habían casado. Donde Yago aprovechó esta situación para comenzar su plan, de que como objetivo de destruir la vida de Otelo, donde se evidenció la escena donde Yago y Rodrigo llegaron a la afuera de la casa del papá de Desdémona y le comentaron de que si era verdad de que la hija estuviera ahí en la casa, y evidentemente el padre de Desdémona confirmó que su hija no estaba y les pidió a Rodrigo que le mostrara a dónde había ido su hija. Entonces reunió a variedad de personas para ir a buscarla. En esta escena, Yago le dice a Otelo que Rodrigo fue a contarle a Brabantio sobre su amorío con la hija de él, que es Desdémona. Este, por su parte, se pone muy enojado y empieza a decir que Otelo le tuvo que haber hecho algo a su hija para que ésta tomara estas actitudes y se escapara con él. Bueno, en la escena 3 está el Dus y unos senadores reunidos hablando sobre el Estado. En esas el padre de Desdémona empieza a acusar a Otelo de hacer hechizos y embrujos a su hija, ya que ella está enamorada de Otelo. Él aclara la situación y le dice que no, que él le ha contado toda esa historia y que ella se ha enamorado, y le pide que ella venga para que también aclare la situación. Ella viene y aclara todo y pide que la dejen vivir con él, que ella ya está cansada de su padre y que quiere pasar toda su vida con él, y ella quiere ir a la guerra con él. Bueno, ahora bien, en el acto número 2, escena número 1, se evidencia que en Chipre se encontraba una terrible tormenta donde la tropa turca, porque iban a comenzar una guerra entre el pueblo de Otelo y la tropa turca,
pero por la tormenta la tropa turca acaba destruyendo. Por lo cual, cuando llegan a Chipre, Otelo y Desdemona manifiestan su amor públicamente para que todos supieran que de verdad se habían casado y que se amaban profundamente. Donde después de este suceso, Yago y Rodrigo tienen una conversación donde Yago le manifiesta supuestamente que Desdemona le estaba haciendo infiel a Otelo. Entonces, como Rodrigo estaba profundamente enamorado de Desdemona, pero Desdemona no le llamó mucho la atención a él antes de que Otelo, entonces se convenció y quiso trabajar prácticamente con Yago para poder tener el amor de su vida, que era Desdemona. Entonces llevó a un punto donde Rodrigo se convence de lo que le estaba diciendo Yago. Entonces Yago le puso una tarea a Rodrigo para que asesinara y destruyera a Casio, para así Rodrigo poder tener el amor de su vida, y de ello Rodrigo le pide en un momento exacto para que él ejecutara su trabajo y matara a Casio. Entonces Yago le confirma que sí, que le iba a dar el momento exacto, y así termina la historia, aunque Yago comenzó a hablar él mismo, a relatar él mismo, de que el punto por el que estaba desarrollando su plan era porque quería vengarse de Otelo, porque dudaba de que el moro estuviera en una relación muy cercana con su esposa Emilia, prácticamente que le estuviera ella haciendo infiel a él con el moro Otelo. Le dicen a Otelo que la flota turca ya tiene pérdida total, y por otro lado empiezan a correr la voz de que está permitido hacer grandes celebraciones con tal de acompañar la felicidad que sentía Otelo en este momento, ya que era un recién casado. Bueno, en el acto 2, la escena 3, está Casio y Yago en su guardia, y Yago lo incita a beber. Él sabe que se embriaga muy rápido, entonces le empieza a hablar cosas bonitas de Desdemona. Entonces él las toma como desde un punto cordial, y luego Yago se retira y Casio se encuentra con Rodrigo, y ahí forman una disputa en la cual sacan las espadas y entra el gobernador Montano para lograr separarlos. En esto se forma mucho ruido y la gente va llegando. Casio intenta también, Yago intenta separarlos. En esta se entra Otelo y también lo separa. Llega hasta la esposa de Otelo a ver qué pasaba y lo retiran, y Yago le cuenta a Otelo lo que había pasado, pero a él lo sacan de su cargo. Luego ellos se retiran y Yago habla con Casio diciéndole que le ruegue a la esposa de Otelo que ella es muy, muy gentil y lo va a ayudar, para crear así un doble sentido, para que Otelo se sienta celoso de Casio y se forme otra disputa. 3, escena 1, delante de la ciudadela. El tercer acto comienza con un breve alivio cómico, un bufón o risitas como los llamaban, haciendo bromas con músicos, y después un juego de palabras con Casio, quien le ordena ir en búsqueda de Desdemona para ver si ella puede hablar con él. En ese momento Yago aparece y Casio le interpreta, le cuenta las intenciones que tiene para hablar con Desdemona, para ver si ella puede interceder para hablar con Otelo. Luego llega Emilia, quien le dice a Casio que Desdemona lo recibirá para hablar de su reputación mancillada. Escena 2, acto 3. En esta escena, Otelo le pide a Yago que envíe una carta al piloto para enviársela al Senado de Venecia, y le pide que les dé sus saludes. Al igual que en ese momento Otelo se va con los caballeros a la fortificación que se estaba dando en el momento. En la escena 4 vemos que Casio de una manera adecuada le pide que a Desdemona que se le puede decir al esposo, convencerlo para que le devuelvan el puesto como jefe general. Así que Desdemona se compromete a convencerlo, puesto que le parece que Casio es una persona muy adecuada y muy sencilla y que es buena para este puesto y que no merece estar juzgado de esa manera. En ese momento aparece Otelo y Casio sale corriendo, puesto que le daba cierta vergüenza que lo vieran ahí como un inclemente.
y Desdémona le cuenta lo que pasa y le pide que por favor le devuelva el puesto a Casio, y este accede pero con cierto remordimiento, puesto que ya estaba influenciado por lo que le había dicho Yago. Después Yago y Otelo se reúnen y Yago empieza a contarle diferentes cosas, como que había visto que Casio soñaba con Desdémona, con las aventuras que éste le contaba entre sueños, y también que hace poco había visto a Casio con un pañuelo, y preciso en ese momento a Desdémona se le pierde el pañuelo que le había regalado Otelo y Emilia se lo había dado a Yago, así que Yago estaba aprovechando ese momento para meterle más celos a Otelo. Y ahí termina como tal esta escena. Ahora mi compañera explicará la escena 4. Bueno, acto 3, escena 4. Pues acá Desdémona pues se le pierde el pañuelo, definitivamente no lo encuentra, lo busca por todas partes y todavía no lo encuentra. Acá pues ella sabe perfectamente que si el pañuelo no aparece, pues obviamente a Otelo no le va a gustar esto. Acá ella estaba hablando con Emilia y pues en ese momento llega Otelo. Otelo pues le pregunta por el pañuelo y ella pues le dice que ella no tiene el pañuelo en ese momento, que ella no tenía pañuelo, y pues él se enoja y le empieza a decir que como el pañuelo se va a perder, y es que ese pañuelo se lo había dado el papá de Otelo a la mamá de Otelo, y cuando la mamá de Otelo se murió, pues se lo dejó a él para que se lo entregara a su esposa, y pues así él lo hizo. Y pues según en el libro, ese pañuelo tiene poderes, ¿sí? Hace magia, algo así. Entonces para él es muy sagrado ese pañuelo. En fin, pues él se lo dice de una forma muy brusca a Desdémona, que pues ella quedó impresionada con Emilia, pues porque él no tiene esas actitudes con ella. De aquí pues cuando ellos dos estaban discutiendo, pues Desdémona le interrumpe la charla para que ellos hablen de Casio, para que ellos vuelvan a hablar y eso, y pues Otelo se enoja mucho porque él no quiere saber en ese momento nada de Casio, y pues él se va, y pues ahí queda Desdémona con Emilia, sorprendidas por la actitud tan fuerte que Casio tuvo, y pues ellas se dan cuenta que algo mal está pasando. En ese momento llega Yago y Casio, y pues Casio le dice que pues está muy mal porque no ha podido hablar con Otelo pues para aclarar las cosas y que le vuelva a dar el lugar de lugarteniente. Aquí pues Desdémona, dolida pues por los tratos de su esposo, pues le cuenta a Yago y a Casio pues que sí, que Otelo tiene unas actitudes raras. Entonces aquí Emilia dice que pues de pronto él está así por los celos, porque él es demasiado celoso con Desdémona. Entonces Yago se hace el preocupado y supuestamente va a buscarlo. De aquí pues creo que todos se van y dejan solo a Casio ahí. Acá pues Casio se queda solo y llega Blanca. Blanca le dice que, Casio le muestra el pañuelo, le dice que se lo había encontrado en la habitación, pues ese pañuelo es de Desdémona. Bueno, acá Blanca supuestamente que Casio la está engañando con otra mujer, pues porque ella se hace falsas alucinaciones de que pues el pañuelo se lo regaló una mujer. Y pues acá Casio la trata supremamente mal, pues porque ella era una prostituta, y pues en esa época pues no era malo de que un hombre se refiriera o tratara mal a una mujer. De aquí pues después de esa fuerte discusión de que Casio le dijera que no la amaba nada, o sea, le dijera poco de cosas, Blanca sale de la habitación con el pañuelo. En el acto número 4, en la escena 1, frente a la ciudadela, podemos ver cómo Otelo se deja convencer de Yago de insinuaciones y se llena de ira. Esto es lo que Yago consigue, lo que estaba buscando que Otelo hiciera. O sea, y Otelo cayó en la trampa.
Yago después de esto llama a Casio a escena mientras Otelo está escondido y habla con él sobre Blanca, pero Otelo, perturbado de cómo ésta cree que Casio habla de Desdemona. Otelo resuelve que él mismo matara a Desdemona y le ordena a Yago que asesine a Casio. Ludovico, un noble veneciano pariente de Desdemona, había llegado a Chipre. Otelo y Desdemona lo reciben. Cuando Desdemona menciona a Casio, Otelo se enfada, tanto es el enfado que la bufetea frente a todos. Debe ser esto el título, por lo que le colocaban el título. Y ella se retira conmocionada. A Ludovico le sorprende mucho que Otelo se comporte de esa manera y que no comprende cómo un hombre tan noble puede estar actuando con tanta crueldad. Acto 4, escena 2, la cuidadela. En este acto nos dividimos esta escena entre mi compañero Juan David Jiménez y mi persona. Bueno, en esto Otelo interroga a Emilia sobre la posibilidad de que Desdemona haya tenido un amorío con Casio. Pero Emilio le dice que no vio nada, pero igual Otelo no le cree a ella. Entonces ella le jura que ha visto y escuchado todo lo que sucedió entre Casio y Desdemona. Esta destaca ya que Otelo se va y Desdemona y Emilia quedan a descubrir qué es lo que le sucede a Otelo para así poder solucionar el problema. Desdemona queda desconsolada y Emilia queda muy enojada ya que había alguna persona que le envenenó la cabeza a Otelo, para así decir que Desdemona había sido. Acto 4, escena 3, la ciudadela. Esto destaca que Otelo le dice a Desdemona que despida a Emilia ya que se van a dormir. En esto la criada se lamenta de que Otelo y Desdemona no se hubiesen conocido, pero así Desdemona sigue amando a Otelo. En esto ella comprendió que morirá muy pronto, entonces así comienza a entonar o cantar una canción de tristeza y resignación aceptando su destino. Acto 5, escena 1, una calle frente a la cuidadela. En este acto, escena que Yago tiene a Rodrigo preparado para atacar a Casio, ya que si alguno de los dos es asesinado, Yago se beneficiaría, pero él quiere deshacerse de ambos para que su engaño no sea descubierto. En esto Rodrigo y Casio ambos se pelean y ambos resultan heridos, pero igual Yago sabe que debe de inventarse algo para exonerarse de lo que acaba de suceder y no ser descubierto de su engaño. En el acto número 5, escena 2, la alcoba de Desdemona, podemos ver algo muy importante, una parte muy importante de la obra, que es cuando Otelo entra a la alcoba de Desdemona y la encuentra durmiendo y él va con la intención de matarla. Desdemona despierta y muy asustada cree que ya nada va a hacer cambiar a Otelo de opinión, y Otelo le recalca que encontró el pañuelo en las manos de Casio. Y que comienza a asfixiarla. Emilia intenta desesperadamente saber qué está pasando allí adentro. Otelo intenta esconder a Desdemona, pero Desdemona y piensa que está muerta, pero no lo era. Entra y Emilia le cuenta que Rodrigo murió y que Casio está herido. También pronto descubre que Desdemona está a punto de pronunciar sus últimas palabras. Después de esto, Emilia acusa a Otelo de ser quien mató a Desdemona. Y ahí entran Yago, que es el que confiesa la verdad, y Casio, que le cuenta lo que sucedió realmente con el pañuelo. Yago apuñala a Emilia por
poner en evidencia sus planes frente a todos. Ludovico y Graciano revelan que el padre de Desdemona, Brabancio, había muerto y después de eso Otelo también intenta herir a Yago. Luego les dice a los presentes que lo recuerden por quién es y él se suicida. Después de esto Yago se convierte en el líder temporal de Chipre y Ludovico y Graciano son los encargados de esparcir la noticia por Venecia. Después Yago es tomado en custodia para que sus crímenes sean juzgados de regreso en Venecia. Muchísimas gracias por su atención y espero que le haya gustado.